por él. Y dice claramente en el 18:5, vamos a ver, hermano. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Oiga esto. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Los reyes tenían por costumbre, hermano, que después que venían de la guerra, al entrar al pueblo le esperaban un grupo de mujeres, era la costumbre oriental, celebrando la victoria. Pero Saúl esperaba, hermano, que los halagos, hermano, la fanfarria, los méritos se le dieran a él. Por eso topa con la sorpresa de que las mujeres dieron más mérito a David que al mismo rey Saúl. Y esto causó un problema, hermano. Y hay personas así, hermano. Hay personas que ellos no soportan, hermano. No soportan que otro ministerio, que otro siervo, hermano, brille más que ellos. Ellos no soportan que otro hermano sobresalga por encima de ellos. Y ellos no soportan, hermano, que le den los méritos a otro hermano. Ellos no soportan ver el crecimiento, el desarrollo. Ellos no soportan ver a Dios usando a otro hermano. Esto le causa a ellos celo, envidia, hermano. Y dice claramente en el 18:5-9, hermano, que las mujeres empezaban a Saúl le dieron 1,000 y a David le dieron 10,000. Y esto habla de un nivel espiritual. Esto habla de un agrado. Esto habla de una plataforma mayor. Y 1,000 y 10,000, hermano. Ya David va por un nivel, por el 10º nivel. Faltan dos escalones más o 2 pasos más para entrar en el gobierno de Dios. Pero Saúl estaba en el 1 y descendiendo. Por eso dice la Biblia que la casa de David crecía, más la casa de Saúl descendía. Porque la gracia del Señor había sido traspasada, hermano. Porque cuando andamos, hermano, en la condición que andaba Saúl, hermano, perdemos la gracia de Dios. Perdemos el favor de Dios. Perdemos el agrado de Dios. Y cuando eso se va, lo perdemos todo, hermano. Podemos, hermano, perder todo lo material y podemos recuperarlo nuevamente. Pero cuando perdemos algo espiritual, cuando perdemos el favor, la gracia de Dios, hermano, esto es difícil. Es difícil. Acuérdense de la historia de Esaú, el hermano de Jacob. Él menospreció, hermano, la primogenitura. Menospreció la gracia de Dios. Menospreció la riqueza de Dios por lo material. Y cuando vamos al libro de los Hebreos dice que él, mire, añoró, gritó, lloró, rogó. Y Dios no lo escuchó, hermano. Es lamentable. Cuando vamos al 8 y el 9 dice, y se enojó Saúl, y el enojo es fruto de la carne. Por eso le empecé diciendo que Saúl representaba un ministerio en la carne. Saúl representaba a alguien que operaba en la carne. Saúl representaba a una persona carnal, un creyente carnal, que no es dirigido por el Espíritu, sino que es dirigido por los hombres, elegido por los hombres, hermano. Y dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó. Oiga, le desagradó. Usted sabe cuando a una persona le desagrada algo. Cuando llega el desagrado, hermano, llega consigo, hermano, el repudio. Llega consigo la intolerancia de algo o de alguien. Y hay personas así en estos momentos, hermano, que por su celo ministerial le desagrada la presencia solamente de una persona en un lugar. No soportan tener a esa persona cerca porque ellos lo que ven en esa persona es, hermano, el obstáculo. Ellos lo que ven es la oposición. Y ellos no entienden que al levantarse con esa persona que está guardada por el Señor, que tiene la gracia del Señor, no se están levantando contra él, ni contra lo que porta, se está levantando contra Dios, hermano. Y dice, le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10,000
y a mí miles, no le falta más que el reino. Él profetizó, hermano. Pues esa gente Dios lo pone a profetizar. Esa gente Dios lo pone a vomitar a ellos mismos. Esa gente Dios lo pone a ver, a entender, hermano. Hermano. Y él mismo profetizó y dice, nada más le falta que le den el reino. El tipo estaba quillado, hermano. El tipo estaba enojado. Y en Gálatas 5:26 dice claramente que no nos envidiemos unos a otros. Gálatas 5:26. Y en Proverbios habla claramente sobre el furor del celo. Hablando del celo, habla que el celo es como un furor, hermano. Y que en el día de la venganza, hermano, una persona que está operando bajo el celo, hay que tener cuidado. Es una persona que no tiene piedad, no tiene compasión. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante, hermano. Lo próximo, hermano, que dice, no resiste ser desplazado por otro, siente ira, enojo, amargura, odio, rencor, y actúan bajo estos sentimientos por la paranoia. ¿Usted sabe lo que es paranoia? Hermano, es crear una mentalidad, es tener miedo, tener temor, hermano, a perder algo. Y dice claramente, hermano, que estas personas, hermano, actúan bajo estos sentimientos. El que tiene el síndrome de Saúl, que es ministrado, operado por el espíritu, este espíritu que tomó a Saúl, pues la Biblia dice claramente que un espíritu vino sobre Saúl, luego que el espíritu de Dios se apartó de él. Y muchos dicen que fue un espíritu de locura, y dentro de eso está el renglón. Por eso tomé el término síndrome, que entra dentro del renglón de la psiquiatría. Y es, hermano, es penoso esto. En el 18, 12 al 16 dice claramente. Capítulo 18, 12 al 16 dice, míralo aquí. Mas Saúl estaba temeroso de David. Oiga esto, porque donde el Espíritu de Dios no está, hay miedo, hay temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor, hermano, dice la Biblia claramente, hablando del apóstol Pablo. Dice, sentía temor de David, por cuanto Jehová estaba con él. Él sabía, hermano. Esta gente, hermano, tienen celo, sienten envidia, hermano, sienten odio, hermano, tienen un espíritu de destrucción sobre dicha persona, sobre dicho ministerio. Pero ellos saben, hermano, que esa persona está siendo dirigida, esa persona está siendo patrocinada, esa persona porta la autoridad, porta el favor de Dios, porta la aprobación de Dios. Ellos mismos lo saben, hermano, Dios lo pone a ellos a verlo. Pero aún así ellos prefieren, en vez de ellos, hermano, humillarse, en vez de ellos reconocer, hermano, lo que deciden es difamar a dicha persona. Esa es la actitud que toma aquel que tiene el espíritu de Saúl, hermano. Y lo vamos a leer aquí, oiga lo que dice. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Esta persona conoce su condición. Pero ellos quieren vivir en ese engaño, quieren vivir en esa ilusión. Ellos se crean esa ilusión y ellos entienden que Dios les habla, que Dios todavía está con ellos. Y ellos prefieren vivir en esa falacia, hermano, y no humillarse, no buscar de nuevo la reconciliación con el Señor. Dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Oiga esto, lo alejó de sí. Lo que yo le dije ahorita, esa persona, hermano, cuando entran en ese desprecio, no quieren ni cerca a esa persona. Hermano, dice, lo puso delante de 1000 y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Nuevamente dice 2 veces en estos textos que leímos que Jehová estaba con David. Porque una persona, hermano, esta persona, al sentir estos sentimientos, hermano, al ellos ver que esa persona aporta lo que ellos perdieron y lo que en su maldad perdieron, y que ellos viven en la ilusión de que supuestamente tienen esa autoridad, todavía aportan eso de Dios, ellos viven en ese engaño, hermano, y ellos entienden que Dios está hablando, que Dios les habla, que Dios les ministra, y ellos prefieren vivir en ese engaño, hermano. Pero hace rato que lo perdieron, hermano. Y cuando ellos ven eso que ellos perdieron, porque ellos están claros de su condición, lo acabamos de leer. Ellos ven eso en otra persona, lo que ellos perdieron, hermano. Ellos, en vez de, hermano, reconocer de dónde han caído, lo que hacen es cizañarse más. Lo que hacen es molestarse más. Y buscan la destrucción de esa persona porque ven a esta persona como su oposición. Y prefieren, hermano, no entrar en la realidad, en la realidad de ellos,
y prefieren vivir, hermano, ¿saben qué? Mantener ese estatus en la vista de los hombres. Y quieren presentar y exhibirle a la gente que ellos son cuando ellos no son nadie ya delante de Dios. Cuando ellos hace rato que Dios se fue del lado de ellos. Y ellos sienten, y ellos sienten que le ministran, y ellos entienden que Dios, y una persona actuando con el síndrome de Saúl, bajo la influencia, bajo el dominio, bajo la manifestación del espíritu de Saúl, hermano, Dios no puede estar ahí, porque Satanás y Dios no pueden estar en el mismo lugar. La gente con esta condición, hermano, manifiesta este síndrome, hermano. Y lo vemos claramente aquí, lo leemos ahí. Dice, mató de Israel y Judá, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hermano, porque es lamentable, hermano, es lamentable. Yo escribí una nota aquí, la voy a leer, dice, este espíritu en las personas busca encauzar en las demás personas momentos de dificultad, buscan causar momentos de dificultad para en el más mínimo error aprovechar y sacar partida de ello y destruir todo lo que ellos ven como su oposición. Luego que ellos ven la oportunidad de justificar su maldad con el error de otro, aprovechan para desacreditar, difamar el ministerio opuesto y así desviar el propósito del Señor en dicho ministerio. ¿Verdad esto? Esa es la condición de esta persona, hermano. Ellos buscan provocar una situación. Ellos buscan provocar, hermano, una mala actitud, una mala acción de aquella persona que ellos la ven como su oposición, por lo que hacía el rey Saúl, para ellos aprovechar eso, cubrir su maldad y poder tener una justificación, poder tener un medio, poder tener una causa para difamar, para desacreditar dicho ministerio, hermano. Que para ellos es su oposición y no es la persona, no es el ministerio. La oposición que ellos tienen es Dios, porque al Dios irse del lado de ellos, está en oposición a ellos. El Espíritu de Dios ya no está a su favor, sino está en guerra con ese tipo de personas. Y ellos no lo entienden. Por cuanto no te has arrepentido, estoy en guerra contra ti. La Biblia dice claramente, hermano, claramente, y si usted no está contra Dios, está contra Él. El que no está conmigo, desparrama, dijo Jesús. Amén. Otra manifestación, por su condición, esta persona no tienen respaldo del Señor y no pueden hacerle frente a su enemigo. Esta persona no pueden pelear la batalla de Jehová porque Jehová no está con ellos. Esta persona no pueden hacerle frente a Satanás ni a su hueste porque Jehová no tiene la autoridad de parte de Dios. Porque cuando Dios no está con usted, usted no tiene ninguna autoridad en contra de las tinieblas, hermano. Usted no puede prosperar. Puede haber algo de apariencia, hermano, pero a la larga eso se va a derrumbar, hermano, porque Dios no está en el asunto. Y estas personas, hermano, claramente no tienen el respaldo de Dios. Capítulo 17, verso 10. Vamos a leerlo, hermano. 17, verso 10. Oiga lo que dice. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Porque es que donde no está el Espíritu de Dios, hermano, no hay libertad, no hay autoridad. Lo que hay es miedo, temor, no hay confianza, no hay seguridad. Y dice claramente la Biblia que ellos se turbaron, lo que hay es turbación, hermano, donde no está el Espíritu de Dios. Donde está Satanás, lo que hay es turbación, hermano. Y dice claramente que todo el pueblo se turbó por la palabra del filisteo y tuvieron gran miedo. No dice miedo, gran miedo. O sea, estaban temblando, hermano. No podían estar parados en sus rodillas. Las rodillas le chocaban una con otra porque no tenían el respaldo de Dios, hermano. No tenían la cobertura de Dios, hermano. Y esto es lo que sucede. Y dice claramente que ellos tuvieron gran miedo y se turbaron. Gran miedo y se turbaron. Cuando vamos al 15:37, vamos a retroceder del 15:37, dice claramente, míralo aquí. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero el Señor estaba arrepentido, hermano. Y este arrepentimiento del Señor
es un lenguaje humano. He llevado el lenguaje humano para que podamos entender. Pero todas estas cosas Dios lo sabía, porque Dios es omnisapiente, hermano. Dios, aunque Dios lo escogió, porque el pueblo lo pidió, Jehová le dio a este rey, hermano, y le dio las prescripciones. Mire, este rey va a tomar a su mujer, la va a hacer amasadora, este rey lo va a subyugar y va a tomar lo mejor de ustedes, y etcétera, etcétera. Este rey va a hacer un sinnúmero de cosas con ustedes, el rey que ustedes están pidiendo. Y Dios se lo advirtió y le dio su rey, pero ellos probaron de su propia medicina, hermano. Probaron de su propia medicina y dice claramente la Biblia que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Dice, ellos no pueden acudir, hermano, a la ayuda del Señor. Ellos no pueden acudir ni pueden aspirar a la ayuda del Señor. Cuando vamos al Salmo 20, 1 y 2, lo podemos leer, el Salmo 20, 1 y 2. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Oiga esto. Esto del Salmo lo escribió David. Pero cómo ellos iban a acudir, cómo esta gente en esa condición pueden clamar a Dios, aunque muchos lo hacen en su ignorancia, hermano, y en su condición de error, de confusión. Ellos claman a Dios y no reciben la ayuda de Dios, hermano, por su desobediencia, por su condición, hermano. Y dice claramente, ellos en el día del conflicto no pueden pelear con seguridad, porque no tienen la autoridad de Dios. No pueden hacer frente a sus enemigos, no pueden hacer frente a la dificultad, al problema. No pueden, hermano, tener una solución correcta. No pueden, hermano, enfrentar las dificultades que se presentan, hermano, porque no tienen el respaldo del Señor. Porque las cosas del Señor se ministran por el Espíritu de Dios, no en la carne. Cuando tratamos de ministrar la cosa de Dios y tomar decisiones en la casa de Dios por la carne, lo que cometemos y hacemos y provocamos en muchas situaciones adversas, provocamos muchas situaciones de disgusto, de dificultades, de problemas. Lo que creamos es destrucción más que edificación. No podemos edificar, hermano, no podemos enfrentar los problemas que Satanás provoca porque no tenemos el respaldo de Dios. En el 13:22 dice algo claramente, para que entendamos. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, la tenían. Hermano, porque Dios hace que el enemigo no desarme. Desarmado no podemos hacer frente, hermano, a nuestro enemigo, a nuestro oponente. Sin el Espíritu de Dios, sin el respaldo de Dios, sin la autorización de Dios, no podemos hacer frente al gigante. Y por eso es que vemos que Saúl y el pueblo estaban temerosos y turbados, pero apareció el siervito, el que no tenía cualidad, el que no era muy grande, el que no tenía aprobación, el que era el que había sido desechado, excluido. Los van a ungir y andaba por allá detrás de las ovejas, nadie lo conocía, ni aún el mismo Isaí, su padre, estaba dispuesto. Y vemos que que le hace frente a Goliat, y es que derrota al filisteo, el gigante. Hermano, porque esto no se trata de cualidades humanas, esto no se trata de recursos humanos, esto no se trata de sabiduría humana, esto se trata de la unción, del Espíritu de Dios en la vida de una gente, de una persona, de un ministerio. Y vemos que David luego derrota al filisteo. Son premeditadores, manipuladores. Ellos analizan de antemano cada cosa que van a hacer para poder deshacerse de lo que ellos llaman estorbo, hasta el punto de querer matarlo. Esta gente van a, hermano, a hacer lo imposible. Esta gente van a enfrentar a todo, hermano, el que sea un peligro a su puesto, a su cargo, a su ministerio, hermano. Y van a llegar a hacer cosas, hermano, que son tristes y penosas. El 18, 22, 25 dice. Oiga, 18, 22, 25 dice. Y mandó Saúl a su siervo a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todo
sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Oiga esto. Él manda en secreto porque estas personas, hermano, que están siendo guiados por la carne, por el espíritu del mismo Satanás, todas las cosas las quieren hacer ocultas. Siempre tienen, hermano, un suspenso y aparentan una cosa, manifiestan un afecto que ellos no lo tienen, porque donde no está el espíritu no pueden estar los frutos del espíritu. Una persona guiada por Satanás, hermano, no puede manifestar los frutos del espíritu, y si lo manifiesta es hipocresía, es falsedad. Y dice él, los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo: oh, parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea las dotes, sino siempre prepucio de filisteo, para que sea tomado venganza de los enemigos del rey. Oiga esto. Oiga esto. Él manda a David a hacer un trabajo bien difícil, pero lo que buscaba era que David muriera a manos de los filisteos, porque estas personas se lavan la mano como Pilato. Ellos utilizan otras personas como instrumentos, personas que se dejan manipular, personas que son marionetas del mismo Satanás. Y ministran y programan este tipo de personas, le crean una mentalidad o una idea de dicha persona, tratando de crear un sentimiento negativo o de desprecio de esa persona hacia la otra, hacia dicha persona. Y él buscaba que David fuera a hacer una encomienda. David tenía que ir a enfrentar a los filisteos, matar 100 hombres para cortarle el prepucio. El prepucio es la tela del miembro aquí abajo, hermano, esa parte. Y luego vemos, hermano, que en el 27 dice: se levantó David y se fue con su gente y mató a 200. Él le dijo 100 y David mató 200. Oiga esto. Hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y lo entregó todo al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Oiga esto. Él intenta algo destructivo contra esa persona, pero Dios guarda a esta persona. Dios le da la victoria a esta persona, hermano. Dios le da la victoria a esta persona. Para que usted vea cómo es el asunto. Él le pide 100 y David le trae 200. David le trae 200. Pero oiga esto. Oiga lo que provocó eso. No resisten perder el control, ni que las cosas no giren alrededor de sí. Cuando las cosas no salen como las planean, en vez de reconocer y humillarse, se engañan, se encizañan con su víctima y buscan destruirlo. Él, en vez de reconocer, como él había dicho anteriormente, que Jehová estaba con David, él lo sabía, y que el Espíritu de Dios estaba con David y se había apartado de él. Él, en vez de reconocer, pero ven acá, Jehová está guardando a este hombre, y humillarse y reconocer, se encizañó más. Creció más su furor, su envidia, su celo, su odio. Y oiga lo que hace, hermano. Oiga lo que hace. Porque esta persona, hermano, oiga lo que hace. El 18:28 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Oiga esto. Esa persona se hace enemigo público, enemigo personal de esa persona. En vez de reconocer, wow, pero verdaderamente Dios está con esta persona, Jehová lo está guardando, y reconocer, no, ellos hacen otro plan. Y dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Jehová guarda a esta persona, hermano. Jehová guarde a esta persona. El 19:1 dice: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Oiga esto. Él, en vez de reconocer, porque él sabe que Dios está guardando a este hombre, Dios está guardando dicho ministerio, Dios está guardando dicha posición, Dios está guardando dicha persona, la gracia del Señor está con él, el favor del Señor está con esa persona. Él, en vez de reconocer eso,
él se cizaña más y ahora procura matarlo, borrarlo, porque él entiende que su problema es David, y su problema no era David, su problema era Jehová, que se había apartado de él. Oye esta nota que yo escribí: pero cuando una persona está siendo guardado por Jehová, no hay diablo, no hay demonio, no hay plan que pueda ser efectivo contra esa persona. Cuando leemos, hermano, una persona que está siendo guiada, guardada, una persona que está en el propósito de Dios, una persona que está andando correctamente, con prudencia. La Biblia dice que David andaba prudentemente, era una persona cuidadosa, sabía lo que decir, sabía lo que hacer y lo que hablar en muchos momentos. Eso es lo que significa la prudencia. Dice en Isaías 54:17 que ninguna alma forjada contra ti prosperará. No hay plan, hermano, que pueda prosperar en contra de una persona que está guardada, guiada, dirigida, una persona que anda bajo el temor de Dios, hermano. Esas personas, hermano, nada puede prosperar en contra de esas personas. Pero el que tiene el síndrome de Saúl, el que tiene el espíritu de Saúl, hermano, anda ciego, no puede entender estas cosas. Lo que anda guardando su apariencia, anda cuidando lo que él entiende que tiene todavía, que hace rato que lo perdió. En esta persona, como ya no tienen el Espíritu de Dios, esta persona como no tienen el Espíritu de Dios, Saúl no tenía el Espíritu de Dios. 18:10, usted lo puede, 1 Samuel 18:10 y 1 Samuel 16:1, lo dice claramente que Dios lo había desechado. Samuel estaba llorando e intercediendo por Saúl, y Jehová le dice claramente: ¿hasta cuándo seguirá llorando por Saúl si ya yo lo deseché? Esta condición lo presenta una persona, son síntomas, son síndromes. Es un síndrome, hermano, de esta persona que está siendo desechada. Y si Dios no está, está Satanás. Cuando el Espíritu de Dios se va de la vida de una persona, esa persona queda a la intemperie. Y Satanás toma posesión de esa persona, dice. Lo toma un espíritu de error y confusión, y ellos creen todavía que el Señor le habla, y lo que no saben es que quien le habla y le ministra y le da visiones es un espíritu de adivinación y de engaño. Porque ahí es que lleva este espíritu, hermano. Cuando caemos en esa condición de Saúl, nos lleva a esto, hermano, a ser ministrado, a ser dirigido por un espíritu de confusión y de engaño. Y eso lo estamos viendo en muchos ministros, lo estamos viendo en muchas iglesias que operan espíritu de error, espíritu de engaño. Pablo dice claramente en 1 Timoteo 4 que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. La apostasía, hermano, las obras impías, todas las obras ocultas que hay, hermano, y que cometen muchas personas y están en los altares como que nada ha pasado, hermano. Le ha abierto la brecha, le ha abierto la puerta a Satanás, hermano. El desorden que hay en la iglesia, le ha abierto la vuelta a Satanás. Satanás está en las iglesias como perro por su casa, hermano. Y mucha gente siendo ministrada, mucha gente que recibe revelación, profecía, que cuando usted la escucha y la filtra por la palabra, hermano, es el mismo Satanás destruyendo muchas vidas, hermano. Porque cuando usted recibe una profecía de parte de Satanás, es algo destructivo, hermano. Es algo destructivo. En el 28:13, vamos a leer el 28:13. Dice claramente: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl la había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Oiga esto. Porque cuando caemos en esa condición, recogemos lo que dejamos. Volvemos a la vida pasada, a los hábitos pasados, a las cosas pasadas. Volvemos a movernos, volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes. Queremos ministrar la cosa de Dios, la casa de Dios. Queremos ministrar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Usamos supuestamente los dones, pero lo usamos desde el punto del don, porque nosotros no nos hacemos habitables a los dones del Espíritu, a las manifestaciones del Espíritu, y ya actuamos por autonomía, ya actuamos por el conocimiento que tenemos de cómo se mueve y de cómo opera el Espíritu de Dios. Y eso al estar grabado en nosotros, muchas veces operamos bajo el don y no bajo la unción, bajo la dirección, bajo el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas así ministrando, hermano. Muchas personas ministrando en la carne, hermano. Ministrando bajo el don, pero no bajo la unción. El Espíritu no está respaldando esos dones, hermano.
Y lo podemos ver, hermano, es que vemos luego, hermano, que las personas que reciben la administración siguen en su misma vida, no reciben nada de Dios, no hay un cambio, hermano, porque no fue el Espíritu que ministró bajo ese don. Y dice Saúl que él votó a lo adivino y a los encantadores, pero luego acudió a él, porque si Dios no está, está Satanás. Cuando buscamos a Dios y Dios no nos da respuesta por la condición que tenemos, porque Dios se apartó de nosotros, acudimos a otros recursos, a recursos oscuros, y somos ministrados por el mismo diablo. Oye, Pablo lo dijo claramente: en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas del demonio y espíritus engañadores. Así hay mucha gente, hermano, que ellos creen que Dios le está dando revelación, que Dios le está dirigiendo y que Dios le está hablando, y que le está hablando el mismo diablo, porque cuando vemos que actúan bajo la supuesta revelación que Dios le dio, bajo la dirección que supuesto el Espíritu Santo le está dando o le está hablando, vemos que Dios no opera de esa manera, hermano, bajo maldad, bajo engaño, bajo flagelo, bajo chantaje, bajo presión psicológica. Dios no opera así, hermano. Y dice claramente, hermano, en el 6 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni sueño, ni por Urim, ni por profeta. De ninguna forma Dios le iba a hablar, hermano, porque es la condición que él estaba, Dios no podía hablarle. Entonces Saúl dice a su criado que le busquen una divina. Y dice luego en el 8, y se disfrazó Saúl. Esta gente cae en el engaño, hermano. Esta gente cae en el engaño. Y ellos son engañados y van engañando a otros. Y si se puso otros vestidos y se fueron todos los hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Porque Satanás opera de noche, hermano. Satanás opera en la oscuridad. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Porque estas personas lo que quieren es buscar personas. Hay muchas personas, hermano, que siguen este tipo de personas en esta condición, porque ellos lo que quieren es oír lo que a ellos les conviene. Hay muchas personas, hermano, que van de las iglesias por la condición de las iglesias, hermano, porque ellos no quieren someterse, ellos no quieren dejarse dirigir por el Espíritu, ellos no quieren hacer la voluntad de Dios ni cumplir los propósitos de Dios. Ellos quieren sobreponerse por encima de todas esas cosas, hermano, y quieren vivir una vida de desorden y malagarariamente, hermano. Y David cayó en la adivinación, Saúl cayó en la adivinación, porque si Dios no habla, hay que buscar quien no hable. Hay mucha gente detrás de muchos profetas, y muchos de esos profetas están más desviados que la curva de San Juan. El próximo es: cuando ven su fracaso y su desgracia, cuando son alcanzados por su propia maldad, le abren la puerta al suicidio. El Señor lo dijo, que nuestros pecados nos van a alcanzar, hermano. Cuando ellos son alcanzados por su propia maldad, cuando ellos ven, hermano, que ya no pueden seguir ocultando su condición, hermano, muchas de estas personas caen en la desesperación y le viene un espíritu de depresión, de ansiedad, porque ellos quieren volver al lugar desde el cual cayeron, hermano, a la condición que tenían y los privilegios que tenían de parte de Dios. Como lo perdieron, entran en un estado de desesperación y de ansiedad y empiezan a actuar de hacer muchas cosas, hermano, fuera de la voluntad de Dios, y caen en este estado. La Biblia dice claramente que Saúl le vino un espíritu de suicidio, hermano. Ya no había más nada que hacer. ¿Y qué hizo? Quitarse la vida. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas
su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ellos. Se quitó la vida. Porque después que Satanás te usa y cuando ya no te necesita más, te desecha. Y él mismo pone en esta persona un espíritu de ellos, por la ansiedad, de ellos mismos quitarse la vida. Cuando vamos al libro de Crónicas, con esto vamos a finalizar, hermano. Cuando vamos al libro de Crónicas, vemos claramente, hermano, a dónde nos lleva este síndrome, a dónde nos lleva este espíritu, a dónde nos lleva el ser desechado. Porque una persona desechada es una persona que está bajo los juicios de Dios, hermano. Y dice claramente, a esta gente al final, porque hay gente que creen que se van a burlar del Señor, pero tarde o temprano, la mano de Jehová caerá sobre ellos. El Señor todavía corta de raíz a los impíos, rebeldes y predicadores. En Primera de Crónicas 10:13, Primera de Crónicas 10:13, con esto vamos a concluir, con este verso, hermano, para que usted vea a dónde nos lleva esa condición, a dónde nos lleva el apartarnos de Dios, a dónde nos lleva a ser desechados cuando perdemos la presencia, la gracia, hermano, el gusto del Espíritu Santo. Cuando venimos a darnos cuenta ya es demasiado tarde. Y oiga lo que dice la Biblia, esto me dio pavor, hermano, estos versos. Espero que usted lo tome y lo analice. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Oiga esto, lo que dice el escritor de Crónicas, que el mismo Jehová lo mató porque prevaricó contra Jehová. Así que, hermano, el síndrome de Saúl, el espíritu de Saúl sobre la vida de una persona, hermano, y está acabando con la iglesia. Así que este es lo que Dios nos dio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Alfredo por aquí, la luz de la palabra, toda la gloria es del Señor. Suscríbase, dele like y comparte estos videos, hermano, que el único propósito es engrandecer al Señor y que la palabra del Señor siga corriendo y siga transformando, redarguyendo, hermano, y alimentando las vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Su hermano Alfredo, la luz de la palabra, hermano. Amén y amén. Dios le bendiga.